Hola, buen día para todos. Mi nombre es Dana Vanessa Cruzoviedo. En este video vamos a explorar el análisis documental pedido por esta primera actividad. Entonces, pues vamos a ello. Primero la ficha técnica. El documental que elegí tiene como título Kino Glass, que significa cine ojo. El director y el autor de este documental se llama Siga Bertov. El año de estreno fue en el 1924. Su género es un documental experimental. El país, la Unión Soviética. Duración 78 minutos aproximadamente. Eh, Más explícito, 1 hora con 18 con 26 segundos. La productora es Goshino y el encargado de la cinematografía es Mikhail Kaufman. Bueno, vamos a seguir aquí con la introducción para darles un poquito de contexto de lo que vamos a hablar. Bueno, este documental explora la realidad humana en la vida cotidiana a través de un enfoque revolucionario en los diferentes contextos. Bueno, sobre todo es capturar esa realidad bajo la revolución de Lenin, que ya vamos a hablar más adelante. Segundo, también era mostrar el trabajo colectivo, la base de vida humanitaria y pues bajo los ideales del comunismo. Bueno, proseguimos con la estructura narrativa. Este se divide en 4 partes de este documental y con una parte final que es el resumen. ¿Listo? Entonces la primera parte va del minuto 0 hasta el minuto 15 con 26 segundos. Esta primera parte nos enfoca en las actividades cotidianas en las comunidades, sobre todo en las aldeas. Muestra la vida en el campo, dando el foco a la investigación de mercadeo. Ya vamos a hablar de ello. Bueno, y hay varios puntos. Primero, como ya lo dijimos, la vida cotidiana, el enfoque colectivo, y pues sobre todo la transformación de la sociedad. Recordemos que este es es un documental que no tiene ni guión ni actores, entonces es como complicado el tema de aprender a visualizar. Pero ya dentro de viendo todo el documental, pues aprendí y entendí un poquito más el tema. Y es que en esta primera parte vemos a los jóvenes pioneros, unos personajes importantes que ellos, en una parte, pues ellos celebran el Día Internacional de la Cooperativa y me pareció muy interesante ese tema. Además porque ellos estuvieron apoyando a los trabajadores, a los aldeanos, y por eso se creó la cooperativa claramente para que se tuviera un beneficio social. Para ellos era importante promover la economía porque es una base importante en la Unión Soviética y en este comunismo. Porque como ya sabemos, el comunismo busca el bien eh, social. Entonces, era dejar a un lado ese beneficio individual. Y es por eso que ahí decía, no compres en los sectores privados, sino compra en la cooperativa. Entonces, eso, la investigación de mercadeo, se enviaban revolucionarios que eran los mismos niños que investigaban, en fin. Vamos con la segunda parte, que es del minuto 15 con 26 segundos hasta el 27 con 47 segundos. En esta segunda parte del documental, Cine Ojo le da el protagonismo a los jóvenes pioneros, mostrando el proceso de construcción del campamento dentro de su rol socialista. Es importante. Me gusta bastante porque aquí muestran a los jóvenes pioneros como un personaje de apoyo. Vemos como el esfuerzo de ellos para construir su campamento, cómo ellos se esfuerzan para poder ayudar a las comunidades, ayudar a los trabajadores, a los aldeanos, etc. En esta parte ya vemos un aspecto más profundo donde refleja exactamente estructura comunista. Vamos a la tercera parte desde el minuto 27 con 47 segundos hasta el 43 con 12 segundos. Nos muestra las diferentes situaciones cotidianas de algunos personajes, resaltando el crecimiento de estos, de los trabajadores para una mejor sociedad. Estamos hablando de el mago chino, de los jóvenes pineros, de la vida pobre y de los leninistas, que ya vamos a hablar en la cuarta parte.
El mago chino hablaba de que él se ganaba el pan haciendo magia y vemos cómo culturizaban como esa conexión de culturas bajo un régimen o bajo una cultura socialista. Entonces vemos ese apoyo también mutuo porque pues ellos eran comunistas, no despreciaban a nadie, trataban de ayudar a esas personas. Los jóvenes pioneros, ya hablamos de ellos, son unos personajes muy importantes que como ya lo habíamos nombrado, es el grupo principal de los comunistas. La viuda pobre es también un personaje muy importante que ya vamos a hablar más adelante. Los leninistas, ellos también son personajes importantes y ya les vamos a hablar en la cuarta parte, que va desde el minuto 43,12 hasta el 51,43 segundos. Cineojo es testigo del nacimiento de los leninistas, un grupo de jóvenes comprometidos a ayudar a las diferentes comunidades. En esta parte pues explican cómo surgió este grupo de leninistas. Es más de observar, pero sí se entiende bastante cuando ya entras en contexto. Y es que esos leninistas es un grupo más grande que los jóvenes pioneros, es como bueno, un rango, ¿sí? Los jóvenes pioneros son de los 10 a los 15 años, más o menos ese promedio, y los leninistas eran de los 15 a los 28 años aproximadamente. Ellos pues ya eran personas que lideraban, ya eran personas que hacían proyectos mucho más grandes, muchos más complicados, y pues también estaban dispuestos a ayudar a las comunidades, pues a que tuviera mejor un futuro la Unión Soviética o pues bajo este régimen de comunistas. Bueno, vamos para la parte final, desde el minuto 51,43 hasta la hora y 18 minutos con 29 segundos. Para resumir todas esas partes, este documental nos da el resumen donde nos muestra las diferentes situaciones complicadas de las comunidades en general. Es una realidad muy cruel y que muchos se ignoran. Y es verdad, yo cuando miré ese video, al final pues dan un resumen de todas las situaciones que viven. Entonces encontramos personas en drogadicción, que no tenían hogar, las personas del manicomio, el mercado negro, el cómo morían algunas personas por enfermedad o por muerte, o por, bueno, de masacre, ¿sí? No sé cómo sería ahí, pero sí habían muertes de personas. Eh, También mostraban personas que tomaban y bebían. Entonces ahí entra también y juega un papel importante los jóvenes pioneros para ayudar también a estas comunidades. Realmente en esa parte vemos cómo están mal las personas y que aún les faltaba mucho proceso para poder llegar a esos ideales del comunismo y del socialismo. Pasamos a los personajes importantes, encontramos a los jóvenes pioneros. Bueno, primero quiero resaltar que en este documental no hay protagonistas principales. ¿Por qué lo digo? Porque no hay ni eh, actores y tampoco hay guiones. Entonces en sí no hay protagonistas, pero sí hay una base. Entonces encontramos primero los que más nombran, los jóvenes pioneros. Ya sabemos, es un grupo juvenil dirigido por un régimen comunista. Aquí están los horarios, o bueno, la hora, bueno, perdón, los minutos exactos en donde se encuentran o donde nombran más a los jóvenes pioneros. Ahora sí pasamos al personaje más importante, que aunque no esté, aunque sí lo muestra, aunque sí lo nombran en muchas ocasiones, pero eh, bueno, Vladimir Lenin era un líder revolucionario en el 1917, encabezó el golpe de Estado contra los rusos. Lo nombra ahí en la segunda parte, que pues ahí pueden ver en los minutos exactos. ¿Qué les puedo hablar de Lenin? Él era una figura clave para el comunismo y el socialismo. Él fue el que hizo la revolución y hizo el golpe de Estado contra los rusos. Bueno, exactamente el profesional ruso. Creó también la Unión Soviética, que es la URSS. Él también desarrolló el marxismo y el leninismo en base a otro personaje que se llama Marx. El nombre completo creo que es Karl Marx. Y pues también influenció a muchos países
comunistas. Bueno, ¿y qué tiene que ver Vladimir Lenin y cómo influenció a esos jóvenes pioneros? Vladimir aseguraba que los niños eran importantes porque ellos tienen como su mente en blanco, entonces era más fácil idealizarlos, a tener ese socialismo y en base al comunismo. Y pues básicamente él aseguraba ese régimen o pues ese comunismo. Es decir, aseguraba un mejor futuro para la Unión Soviética. Y además, bueno, también les inculcaban valores, eran disciplinados y también les daba esa capacidad de que se sintieran útiles. Bueno, vamos a continuar. Otros personajes, el mago chino, la viuda, que ya hablamos de ellos, el chino, un personaje importante sobre la culturalización, y la viuda como ese ejemplo clave de las ayudas de los jóvenes pioneros y del comunismo especialmente. Seguimos. Hechos importantes. En la primera parte encontramos el Día Internacional de la Cooperativa, que me pareció muy llamativa por las ayudas que hacían y cómo promovían los niños esa ideología para que se apoyaran unos a otros. En la investigación del mercadeo, ellos enviaban revolucionarios que eran niños que investigaban también sobre el mercadeo para ayudar a sí mismo a la economía. Segunda parte, la construcción del campamento y la apertura. También me pareció muy bonito este tema porque se veían a los niños comprometidos en este campamento y ayudar a las demás personas. Tercera parte y mucho más importante, el zambullirse correctamente. ¿Por qué elegí esta parte? Creo que ellos también tenían unos ideales, algo, bueno, son cosas importantes para los niños tener habilidades, porque la Unión Soviética dependía mucho de los ríos, ellos eran navegantes, eran pescadores, entonces eran bueno que adquirieran habilidades que desarrollaran para poder ayudar también a sí mismo a las comunidades. En la cuarta parte, la creación del grupo leninista, en una parte en donde mostraban que ellos le enseñan también a los jóvenes pioneros quién era Lenin, qué hizo, que ayudaba a las personas, ayudaba a los pobres, entonces eso los motivaba a ellos mismos. Continuamos con escenas claves. Los niños visitan el campamento, me pareció muy bonito porque también ellos hacen participación haciendo visitas al campamento, a la biblioteca, ellos investigaban, indagaban también más sobre el comunismo y pues también eran un punto clave en este documental. Segundo, local social de los pioneros. Me pareció muy interesante porque ellos hacían su trabajo social para acabar con la tuberculosis. Ellos pedían que les ayudaran para poder acabar con estas enfermedades y pues también repartían mensajes a esas personas que fumaban y tomaban. Es decir, promovían a que la sociedad tuviera salud, querían una comunidad con salud. Bueno, para terminar, ¿qué relación tiene Cine Ojo con la lectura? La relación que tiene este documental con la lectura radica en las similares características de direct cinema combinados con cine observacional. Kinoglass es un claro ejemplo especialmente de este tipo de cine. Bueno, la lectura nos hablaba de la antropología visual, cómo se integraba pues el cine, la etnografía, ¿verdad? Y pues la relación que yo llevé a cabo contra este documental y la lectura fue la que más se acoplaba, era el direct cinema, que trataba de grabar la realidad de las cosas sin pasar desapercibidos los detalles, es decir, como un invitado no implicado. Y combinado con cine observacional porque busca filmar a las personas en su entorno natural y sin alterar la realidad. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.